Siguiendo con las pláticas del día de hoy, el siguiente tema a tratar es estabilizaje de la enfermedad renal crónica en población mexicana. Nos acompaña el doctor José Manuel Arreola Guerra, es médico cirujano por la UAG, nefrólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, alta especialidad en nefrología del trasplante, maestría y doctorado en Ciencias Médicas de la UNAM, jefe de Servicio de Investigación y nefrólogo adscrito al Centenario Hospital Miguel Hidalgo en Aguascalientes y miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 2. Bienvenido, doctor. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Hay mucha gente muy querida que ha contribuido muchísimo en esto que les voy a presentar. Me quedé pensando mucho en esto que nos mencionó el doctor Guillermo sobre la serendipia. Estaba pensando en dónde entró la serendipia en todo esto que les voy a comentar. Y la verdad es que yo no tenía planeado regresar a Aguascalientes, yo soy de aquí, y fue una serendipia. Iban a ver lo que sucedió al regresar a Aguascalientes. Y yo lo llamo serendipia, medio providencia divina. Ahí les va. Bueno, esos son mis conflictos de interés, desafortunadamente son pocos. Bueno, ¿cómo se mide el impacto de una enfermedad? Y para quien no esté familiarizado es importante que sepan en términos de salud pública cómo lo medimos y ustedes en su computadora cómo pueden buscarlo. Si ustedes buscan en Google carga de la enfermedad o Global Burden of Disease, pueden encontrarse con esta página y ellos utilizan una medición muy práctica que se llama carga de la enfermedad. Esta carga de la enfermedad es la sumatoria entre dos puntos muy importantes, que lo más importante no es el número de muertos que ocasiona una enfermedad, sino los años que pierdes de vida con esa enfermedad y los años que vives con discapacidad. Se hace una sumatoria y tú ves el impacto real y así tú puedes poner una ponderación. Bueno, esto es el mundo y esto es la carga de enfermedad de las diversas enfermedades, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí les invito a que empiecen a ver esta parte que dice ahí, CKD, enfermedad renal crónica. Y vamos a ver la de México. Si se fijan, es totalmente diferente. Ahí de ladito también vean la de violencia, que es una lástima también cómo está totalmente diferente al resto del mundo, pero enfoquémonos mejor en lo nuestro, que es la enfermedad renal crónica. Es totalmente diferente el impacto de la enfermedad renal crónica en nuestro país que en el mundo. Y esto se ve también traducido por rangos. O sea, el primer lugar de impacto en años de vida perdido y años vividos con discapacidad es enfermedad renal crónica junto con diabetes mellitus. Y en el mundo es el 9º lugar. Bueno, y esto parece que estamos en el hoyo y escarbando, porque año con año el impacto va subiendo. Si se fijan, en los demás países hay por ahí Islas Fiji sigue subiendo un poquito, pero el resto de los países tienen una importancia, una carga de enfermedad estable. Bien, entonces, ¿cuál es el culpable favorito? Diabetes mellitus. Entonces, y es como sucede, quienes tienen hijos, y por experiencia propia, cuando vas a una escuela, dices, a ver, hay que tratar de pasar desapercibido, porque nomás haces algo malo y te agarran de puerquito, y así ha sucedido. Todo se lo atribuyen a diabetes mellitus y obesidad, y probablemente exista otro individuo que está haciendo más bien el desorden y no se dan cuenta. Y así sucede con la enfermedad renal crónica. Vamos a ver. Tenemos un mapa de calor que se encuentra en la misma página que les comenté, en donde entre más cálido el color es más la importancia y entre más frío es menos la importancia. Y esto es para enfermedad renal crónica. Fíjense cómo el único que tiene colores cálidos es México, El Salvador y Nicaragua. Y esto es la importancia por diabetes mellitus. Si se fijan, la importancia es un color frío similar al resto del mundo. ¿Y qué pasa si yo le pongo otras causas diferentes a diabetes mellitus? Entonces, la gran carga de enfermedad claramente no se la podemos atribuir solo a diabetes mellitus. De tal manera que uno entiende muy bien esta frase de que hay un elefante en la sala y lo estamos descubriendo. Hay algo que no sabemos que lo vamos a descubrir. Y para esto, pues lo primero que tenemos que hacer es un registro. Y por increíble que suceda,
no hay ningún registro de cuántos pacientes con enfermedad renal terminal existen en México, a pesar de que son los más costosos de todos. O sea, por mucho es la enfermedad nominal más costosa. La segundo lugar es cáncer de mama, que le lleva el doble, o sea, son como 200,000 pesos por año de una. En segundo lugar, 80,000 pesos por persona en institución pública. Y aún así no sabemos cuántos pacientes son y las causas. Aquí lo que sucede es que se necesita liderazgo, y afortunadamente les voy a contar esta historia del Registro Estatal de Enfermedad Renal, en el que el gobierno del estado dijo: a ver, vamos a poner orden y vamos a juntar a la Secretaría de Salud, al IMSS y los médicos privados, para que se haga un censo, un registro estatal de enfermedad renal terminal. Esta diapositiva es el desencadenante de todo lo demás, y parecería muy sencillo, pero de esto se deriva lo demás. Bien, en 2018 nace el Registro Estatal de Enfermedad Renal Crónica, con una plataforma que la gente de informática se tardó 2 semanas en hacer, y en 3 meses yo ya tenía la información que les voy a mostrar. Esto es lo que se pide. ¿Qué se tiene que cuidar? Que no haya duplicación de casos. Siguiente, la causa, la fecha de inicio del problema y la terapia de sustitución. De hecho, lo pueden ver en la página del gobierno del estado, en la parte de Secretaría de Salud. Pueden ver los reportes anuales y un reporte público que está para todo el mundo que quiera visualizar. Esto nos permitió reportar al Registro Americano de Enfermedad Renal Crónica, de tal manera que ya Aguascalientes ya existe a partir del 2019 en el mundo, y ya se puede saber cómo está la cantidad de pacientes en Aguascalientes con enfermedad crónica, y efectivamente somos de los primeros lugares de incidencia, y específicamente entre 20 y 44 años somos por mucho el primer lugar. Y señores, no es Aguascalientes, es todo México, ¿de acuerdo? Pero esta muestra, que representa el 1% de todo México, lo está representando. Bien, primer punto, todo esto tiene que tener una publicación. Esta publicación nos costó mucho trabajo, porque reportar un registro es muy complejo. Esto se sabe que es importante desde hace 40 años, y créanme que nos costó trabajo, pero la gente que compró el artículo, por decirlo así, es de Clinical Journal, es un journal muy importante europeo, y lo comprendieron tan importante que hasta nos dieron la portada. Y de lo que habla es de la alta prevalencia de enfermedad terminal de causa desconocida en Aguascalientes, México, el papel del registro y futuras direcciones. Y ahí reportamos lo que ya se veía en los mapas de calor. Más de la mitad de los casos son causa no conocida, y solamente la 1/4 parte es debida a diabetes mellitus, cosa totalmente diferente a lo que pensábamos. Y así se comporta por grupos de edad. Es una distribución bimodal, más hombres que mujeres, pero claramente hay un pico en jóvenes y un pico en añosos. Y esto tú lo puedes dividir entre causa no conocida y diabetes mellitus perfectamente. Afortunadamente también tenemos una sola nefropatóloga, la doctora Dulce María Macías, en el estado. Eso hace que todas las biopsias que se ven aquí vayan a ella, de tal manera que sus reportes son poblacionalmente representativos. Esa ventaja no la tiene ningún otro estado, porque tienen mucha migración, muchas referencias, y eso hace esta ventaja, de acuerdo, tener una sola nefropatóloga. Entonces, fíjense cómo del número de biopsias hay un pico muy importante entre 21 y 30 años, y la principal patología que ella ve en los últimos 10 años es una entidad que se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Qué es eso de la glomerulosclerosis focal y segmentaria? Pues es una cicatriz, porque el tipo de glomerulosclerosis, hay 5 tipos, es una variedad que se llama periliar, que es más bien adaptativa. Esta glomerulosclerosis focal segmentaria es la principal glomerulopatía del estado, y es un tipo de basurero. ¿Por qué basurero? Porque toda patología renal fisiopatológicamente hace que cicatrice hacia el riñón. Entonces, si tú le das antibióticos, analgésicos, factores ambientales, diferentes cosas, va a cicatrizar de esa forma. Entonces, no es específica, no es lupus, no es una glomerulonefritis. Entonces, bueno,
Esta publicación generó bastante interés, se hizo una editorial por parte de Alberto Ortiz y su grupo en Madrid, de Aguascalientes, una de las series más importantes de enfermedad renal crónica, un misterio por resolver. Y bueno, vamos a ir avanzando en esto de la causa poco a poco, en una etapa prenatal, infancia, adolescencia y de 20 a 40 años. Y con esto que les acabo de decir, de mencionar de los artículos, pues tenemos por lo menos la evidencia en que entre 20 y 40 años tenemos una enfermedad terminal, más hombres que mujeres, pero es un pico claramente entre 20 y 40 años. Y la siguiente evidencia es que en la etapa entre los 15 y los 30 años hay un gran pico de glomerulosclerosis focal segmentaria. Bueno, si tú tienes un pico de enfermedad terminal entre los 20 y los 40 años y te llegan los pacientes para empezar hemodiálisis, ¿qué tienes que hacer para buscar la causa? Pues vete 10 años antes. Eso fue lo que hicimos. Este artículo se publicó en enero del año pasado y representa un esfuerzo de fue un estudio transversal, se convirtió después en una corte. Se hizo un tamizaje de enfermedad renal crónica y aquí ya vienen los datos que ustedes como laboratoristas ya tienen que empezar a captar dirigidamente. Ese tamizaje inicial se hizo con creatinina sérica por química seca y la proporción albumina creatinina mediante nefilometría y química seca. Esto es para reducir al máximo los falsos positivos. Se hizo una encuesta de factores de riesgo y una valoración clínica de presión arterial y peso y talla. Este es más o menos el cuadro, como se hacen los tamizajes. No lo estamos descubriendo nosotros, esto ya se reconoce desde hace mucho tiempo. Una primera visita en la que se hace una encuesta de toma de presión y la primera toma de orina, toma de sangre. Los que tienen una proporción albúmina creatinina mayor de 30 miligramos sobre gramo o una tasa de filtrado menor de 75, se hace una segunda visita 3 meses después para confirmar los datos. De ahí, quien está negativo, podemos decir que no tiene el problema, y quien está positivo se le hace un abordaje y los que siguen con proteinuria se les hace una biopsia renal. Y aquí estamos, empezando el programa. Para la foto aparece muchísima gente y ya después de la foto ya todos desaparecen. Bien. Bueno, fuimos a 5 poblaciones de un municipio que se llama Calvillo, que es un municipio que tiene mucho problema de enfermedad renal crónica. Es el primer lugar, aunque tiene solamente el 3% de la población. Aguascalientes como municipio es el que más tiene problema. Bien, entonces fuimos inicialmente a ese municipio, incluimos 513 pacientes entre 10 y 17 años y encontramos una prevalencia de albuminuria persistente del 3.7%. Si se fijan, la mediana de albuminuria son 48.9 miligramos, es microalbuminuria. Bueno, es solamente una cosa muy importante, una pacientita adolescente tuvo una tasa de filtrado disminuida. Entonces, es algo muy importante por cuestiones prácticas. Todos se detectaron con orina y solamente una niña tenía tasa de filtrado disminuida, y además albuminuria. Y eso tiene un sentido práctico muy importante en adolescentes. Bueno, ¿qué otras características tenemos? Ya empezamos a fenotipificar estos pacientes. Tienen un índice de masa corporal menor, 19 contra 20, parecería que no es muy importante, pero esto lo he visto replicándose. Son niños con menor peso, sin embargo, no llegan a bajo peso o datos de desnutrición, por lo menos por somatometría. La presión arterial un poco elevada, también esa es otra característica. Otros factores, por ejemplo, la proximidad de la casa del niño a cultivos de guayaba y maíz también era significativa. Y del trabajo de los papás, de las características de las mamás, por ejemplo, no tenían antecedentes de patología importante, la gran mayoría eran a término, y aquí una cuestión muy importante, que la lactancia nos aparecía como protector, lo cual pues era muy atractivo. Otras características familiares era que el trabajo del papá tuviera que ver con pesticidas, y en el multivariado se mantenía la proximidad de los cultivos de maíz, el uso de pesticidas por parte del papá, el antecedente familiar de enfermedad renal crónica como factores de riesgo y la lactancia como protector. Otra cuestión que nos llamó mucho la atención fue la dimensión del ultrasonido.
el volumen renal era discretamente menor en el grupo de pacientes que tenían albuminuria, pero discretamente. Bien. ¿Qué encontramos en la biopsia? Encontramos glomérulos grandes, sin fibrosis y sin otra patología. Eso es una cosa muy importante. No tenían una glomerulonefritis, tenían solamente glomérulos grandes, y en la microscopía electrónica tenían una fusión de unas células que llamamos podocitos. Esos podocitos son los que están en la parte de la orina y se encargan de dejar o no filtrar la proteína, ¿de acuerdo? Y estaban un poco enfermos esos podocitos. Esta es como que la gráfica final de todo el conjunto de observaciones, pero las conclusiones de ese estudio fue la prevalencia de albúmina persistente en adolescentes en Aguascalientes es alta y puede identificarse por programas de tamizaje. La combinación de un tamaño renal reducido, glomerulomegalia y daño podocitario sugieren oligonefronía, o sea, un riñón pequeño, y puede relacionarse a toxinas ambientales como pesticidas, incluso desde la etapa prenatal. Entonces, así se concluyó. ¿Qué más demostramos? Pues bueno, primero, que los estudios de orina pueden ayudarnos a detectar la enfermedad de forma temprana. No se requiere estudios de sangre en esa primera etapa. Eso es muy importante. No se imaginen el desmayadero de chamacos. Es que tienes que tener una torunda para poderlo leer, porque les asusta mucho la punción. Entonces, fue este hallazgo de que la patología más prevalente es detectada por albuminuria es muy atractivo en términos prácticos. La edad más conveniente para buscarla parecería el tercer año de secundaria. ¿Por qué tercer año de secundaria? ¿Y por qué no desde primaria, doctor? Porque la patología que estamos encontrando requiere tiempo para dañar. O sea, requiere tiempo para que ese glomérulo se haga grande, se desgaste lo suficiente y empiece a filtrar proteína. Pudiéramos pensar en algún marcador de hiperfiltración, que ya después platicaré con la gente involucrada en marcadores, que pudiera detectarlo antes, pero mientras nuestro marcador sea microalbúmina, seguimos requiriendo tiempo. ¿Y por qué tercero de secundaria y no tercero de prepa? Porque a partir de la secundaria se me fugan muchos pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, es mejor el tercero de secundaria. La gran mayoría de los casos no tienen deterioro importante de la función renal, y esto abre la posibilidad de prevenir e incluso revertir el daño renal. Bueno, al mismo tiempo hicimos un estudio para buscar marcadores asociados a este daño, y encontramos asociación con un marcador inflamatorio que se llama serpina, mientras que la nefrina, podocalicina y HCP72 no fueron un marcador importante. Entonces, si ustedes piensan, a ver, ok, doctor, usted dice que el pesticida le dañó al niño. Si el pesticida daña al infante o cualquier factor ambiental, daña al infante entre el año de vida hasta los 10 años, y esto provoca la glomerulosclerosis focal segmentaria, entonces yo tendría que encontrar ese daño tóxico ocasiona inflamación y fibrosis, y no encontramos fibrosis. Todo lo que pasa en el riñón y lo daña deja fibrosis, y no había fibrosis. En cambio, si el pesticida te originara un riñón ligeramente más pequeño desde la etapa prenatal, y esto por desgaste, por compensación, te generaría la proteína y después la glomerulosclerosis focal segmentaria, y esa fue la hipótesis inicial en ese momento. Entonces, a nuestro mapa conceptual le agregamos esto en este momento. En los adolescentes, una enfermedad que se detecta con albuminuria no nefrótica, glomerulomegalia, hipertensión y serpina A3 como marcador. Como hipótesis, hay algo que los niños están naciendo con un riñón más pequeño, o por lo menos hay algo que está bajando el número de nefronas. Pueden ser pesticidas, metales pesados, factor genético, factor nutricional, por supuesto que es otro factor, y probablemente la lactancia pudiera ser protectora. De aquí también nos dedicaron otra editorial, y la línea de investigación, yo nada más iba a hacer un registro y esta cosa parece como medusa, le cortas una cabeza, salen 3, y ahorita ya vamos como con 7 o 14. Bueno, entonces, de la línea de investigación tenemos la de política pública y otra de búsqueda de las causas primarias. Y esta primera de política pública, pues bueno, es primero confirmar los hallazgos. Y efectivamente, pues bueno, ya no, la verdad es que ya el doctor Arriola no se podía salir del Hospital Hidalgo a hacer tamizajes a los municipios. Es muy difícil estar yendo personalmente,
Y en esta etapa que les voy a contar, ya es una etapa en la que de forma práctica ya se involucra el gobierno, en la que ya está el Instituto de Salud y el Instituto de Educación inmiscuidos con estos tres principios: alumnos de tercer año de secundaria, solo muestras de orina para primer tamizaje, utilización de química seca y nefelometría para disminuir falsos positivos, y proporciona albúmina creatinina como primer dato. Como les comento, tratamos de centrar el tamizaje en el centro de salud. El centro de salud es el que se tenía que acercar a la escuela para dar las pláticas y después llevar la muestra al hospital donde teníamos la tecnología para medir la microalbúmina y la creatinina. Esto pues implicaba una primera visita con el director, una segunda visita con los padres de familia y una tercera visita para agendar la toma la recuperación de la muestra. Las estrategias son múltiples. Espero que terminen mi publicación pronto. Se van esta semana a publicación todo este artículo que les voy a mostrar, pero implica la planeación con el Instituto de Educación, la capacitación, planeación de la estrategia entre regiones, el acercamiento con los centros de salud a las escuelas, la recolección de las muestras, cómo se va a recabar los resultados, la agenda de la segunda toma de muestra, la referencia de los positivos al hospital y el seguimiento. Bien, brevemente, ¿qué requisitos tiene una toma de muestra para tamizaje? Pues bueno, esto tiene cuestiones prácticas, porque si el centro de salud es el que va a recoger las muestras, el turno vespertino de las escuelas se me queda desprotegido, y el turno vespertino es donde está la gente más vulnerable. Entonces era un problema práctico. No recolectar en niñas en periodo menstrual, no recolectar en alumnos con fiebre o medicamentos iniciados recientemente, sí recolectar si tomas medicamentos en forma crónica, y no recolectar si se hizo ejercicio en forma más de una hora en días previos. Hay responsabilidades claras del centro de salud, que es contactar a la escuela, hablar, enviar un oficio a los padres de familia, hacer una plática informativa. O sea, el centro de salud, y dicho de otra forma, es importante que esto no lo tome el nefrólogo, esto lo tiene que tomar el primer nivel de atención, ¿de acuerdo? Entonces, el primer nivel de atención tiene que acercarse a las escuelas. Y, por su parte, comprometer a la escuela, que también tiene un compromiso. Por esa razón, tiene que ser una comunicación entre el Instituto de Salud y el Instituto de Educación. Este es el flujograma del estudio. De una población total entre 14 y 15 años en Aguascalientes de 53,000, están cursando el tercer año de secundaria 34,000 alumnos, de los cuales se hicieron tamizaje 14,400. De estos se encontró albúmina persistente en 288, de los cuales finalmente se hicieron 123 biopsias, que vamos a mostrarles parte de los resultados. Esta es la prevalencia. Es un 2.03%, con esos intervalos obviamente muy estrechos de confianza, y principalmente esto se encuentra en los municipios de Calvillo, 2.45%, Aguascalientes y El Llano, siendo mucho más poblado Aguascalientes y Calvillo. El Llano no llega ni a 20,000 habitantes. Entonces, cuando comparas Aguascalientes y Calvillo con el resto, sí es más prevalente en estos municipios del sur. Bien, seguimos ahora. Como vimos que el ultrasonido tenía algo que ver el tamaño renal, dijimos, bueno, pues tenemos que ver cuál es la normalidad, porque además, para variar, no existen tablas de normalidad de ultrasonido en toda Latinoamérica. Entonces decidimos hacer este estudio. Y aquí apareció la doctora Mónica, que fue su tesis, y ya está por publicarse también este artículo. Son 1,084 pacientes entre 0 y 18 años, y esto fue... El resultado simplemente es las tablas de normalidad de dimensiones renales. Pero dijimos, pero lo interesante es ver el tamaño renal y compararlo a ver si hay un riesgo con los pacientes que tienen albuminuria. Entonces, de tal manera que de los que se hicieron, del estudio grande que se hizo albuminuria, que tenemos también un ultrasonido, se comparó el ultrasonido de los pacientitos que tenían microalbuminuria, 218, contra el grupo de la misma edad que se hizo el estudio de normalidad de ultrasonido, que son 377. ¿Y qué creen que encontramos? Un poco contrario a lo del primer estudio, pero fisiopatológicamente más congruente.
Lo de abajo son los cuartiles del volumen renal. El cuartil más grande de volumen renal fue el que más tenía proteínas y más tenía hipertensión y tasa de filtrado. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, cuando tú tienes una hipertrofia compensadora del riñón, esto ya está descrito en donadores renales y en obesidad. Tú le quitas un riñón a un donador y el riñón compensa. ¿Por qué razón? Por glomerulomegalia. ¿De acuerdo? Entonces eso es esperable. Y en obesidad sucede lo mismo. Cuando comparamos las dimensiones renales de Aguascalientes con el resto del mundo, en todos los casos es inferior. Los riñones de la gente de Aguascalientes y seguramente de México son discretamente más pequeños. Y bueno, fíjense por ejemplo comparaciones con Estados Unidos, que por ejemplo, para riñón derecho por edad ni siquiera llega a la mediana del 10. Bien. Esto también está por publicarse, espero que esto quede en esta muy buena revista nefrológica. Bueno, ¿a qué abona esto? Pues bueno, efectivamente, los niños esta línea verde son nuestros niños recién nacidos, sí están naciendo con un riñón ligeramente más pequeño. Y por otra parte, esto que está pasando, que esta hipertrofia compensadora va de la mano con la glomerulomegalia, con la focal segmentaria, totalmente. De tal manera que naces con un riñón pequeño, relativamente pequeño, haces un riñón grande, se presenta la glomerulomegalia, se presenta la proteinuria y esto genera una focal segmentaria, que esto ya está súper demostrado, y terminas con una enfermedad terminal entre 20 y 40 años. Bueno, el siguiente punto es lo más complicado, la causa de esto, si tiene relación los pesticidas con el volumen renal. Y este estudio titánico, por mucho el más difícil, volumen renal y exposiciones ambientales al recién nacido en el estado, que es tesis de doctorado de Katy Santiago, que nos está acompañando de hecho en este momento. ¿Y qué fue lo que se encontró? Bueno, incluimos 300 embarazadas sanas, solamente con obesidad leve, desgraciadamente, si no era mucho más difícil de encontrar un número adecuado, y a término. ¿Qué les buscamos? Orina de mamá, líquido amniótico y orina de bebé al momento del parto de la cesárea. Y el desenlace era volumen renal, niveles de creatinina y cistatina C como marcadores de función renal. Se midieron, gracias al doctor Alejandro Peregrina de la UDG, que fue una colaboración espectacular. Se midieron todos estos metales pesados y metaloides, el flúor aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y todos estos pesticidas también en la UDG. Primero era la prueba de concepto, que desgraciadamente no estaba seguro de pasarla. Oye, ¿los riñones más pequeños tienen menor función renal? Sí, ligeramente. El percentil menos de 5 es el que tiene 33 de funcionamiento del riñón, y el percentil más de 75 es el que tiene 40 y tiene también tiene el volumen más grande y tiene 40 de filtrado, lo cual es significativo. Entonces, eso era muy importante, que no sabíamos si iba a salir. Ahora sí, ¿qué se asocia a tener un percentil bajo y qué se asocia al volumen renal de 300 recién nacidos? Pues ya lo están viendo. Primero, visto de forma dicotómica y visto de forma continua. De forma dicotómica, viendo el desenlace de riñones pequeños, percentil menos de 5, el sexo masculino, el malatión, el piclorán, el metomilo, 2,4-D, glifosinato y flúor tienen relación directa con un volumen renal menor. Y de forma continua, viendo la variable, de igual forma los mismos pesticidas. Visto de forma de barras, esta es la frecuencia. De 2,4-D tuve que poner un valor tope, que es 10 nanogramos por mililitro, porque todo el mundo tiene 2,4-D en sus líquidos. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Esto está demostrado? ¿Tiene fundamento biológico? Pues sí. Fíjense que la nefrogénesis, específicamente el número de nefronas, se da entre la semana 24 y la semana 36. Y estos son los genes relacionados a la hipoplasia renal. Pero desgraciadamente esos genes solamente explican el 20% de la hipoplasia, de tal manera que el resto es por factores epigenéticos, ambientales, nutricionales, tóxicos.
Esto es nuestro gen, nuestra hipótesis principal, el DNMT1, que regula la mayoría de los genes implicados en el desarrollo renal. Y esto ya está demostrado, no está demostrado en cuestión renal, pero claramente se sabe que la metilación del DNA, que es la afectación epigenética por excelencia, los pesticidas la generan. Eso es algo que ya se conoce en muchas áreas. Pero en este punto, específicamente para los genes relacionados al desarrollo renal, se desconoce. Y esta es nuestra gran hipótesis del siguiente estudio, del siguiente paso, que los riñones pequeños van a tener hipometilación de DNMT1 para estos genes y los riñones grandes van a tener metilación normal. Pero eso se los cuento en la siguiente plática. En Puebla, ¿verdad? Va a ser, ¿verdad? Me dijeron en Puebla, perfecto. En Puebla se los cuento, si me invitan, con muchísimo gusto. Bueno, ahorita un poquito para respirar, unas fotos así de los atardeceres famosos de Aguascalientes y una nube que nos visitó hace 3 meses, que aquí como no llueve, sí nos extrañamos mucho. Bueno, volviendo a las estrategias para prevenir esto, tenemos un piquillo ahí de diabetes que ya sabemos qué hacer con los diabéticos. Oye, pues todo diabético tiene que saber cómo está su creatinina y su proporción de una creatinina. Pacientes con factores de riesgo, obesidad, hipertensión, ya sabemos que se tiene que hacer eso. Pero este grupo de jóvenes que no tiene síntomas, ¿cómo le haces para buscarlo? Entonces la propuesta es tamizarlos de forma universal al 3er año de secundaria. Es una patología sin síntoma con factores desencadenantes no controlables a mediano plazo. Me imagino Monsanto diciendo, oye, deja de utilizar esto por unos años, ¿no? Y de todas maneras, ya hubo mucha población que ya se utilizó. O sea, este problema lo vamos a seguir viendo muchísimo tiempo. El tamizaje no es éticamente correcto si no vas a hacer algo, y eso es importante. Y afortunadamente sí se puede hacer mucho. O sea, los medicamentos que atacan la fisiopatología de la oligonefronía, que es la hipertensión glomerular, esto es un boom actualmente. A los inhibidores del sistema renina-angiotensina que tienen 40 años, se vienen nuevos, que son los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, los inhibidores del receptor de aldosterona. Entonces vino una época fascinante para este tipo de pacientes para poder reducir e incluso curar este problema. Por otra parte, imagínense el adolescente. En esta etapa, si los tratas adecuadamente, puedes influir en sus hábitos de alimentación y ejercicio, desalentar adicciones y alentar la permanencia de la escuela para mejorar sus condiciones sociales y económicas. Esto está, por lo menos en 3 años de seguimiento de algunos casos, claramente la proteinuria disminuye significativamente y la tasa de filtrado glomerular se ha estabilizado en los que tenemos en seguimiento, que son 144. Por otra parte, estos últimos 2 puntos de la parte social, de que no desertan de la escuela, es algo muy relevante. Sabemos que el desenlace de las enfermedades, más del 80% se entiende por factores no médicos y clínicos, sino son factores sociales. Entonces, lo que podamos hacer para modificar esto, que es esa pequeña plática que puedes tener con el adolescente, con la familia, va a impactar positivamente. Y esto también es un estudio que se está haciendo. Bueno, todo esto que les presenté, ¿podría explicar esto? O sea, a ver, los riñones de la gente de Aguascalientes y probablemente de todo México vienen con un hándicap en contra, vienen con una tasa menor, no una locura, pero sí discretamente menor. Y de repente te encuentras este mapa. Oye, que México se le carga la mano en enfermedad renal crónica en general. Somos el primer lugar en carga y en muchos artículos así se denota. Y esto, pues bueno, puede explicarse por ese pequeño costal que está cargando el mexicano promedio, que le hace que enfrente las enfermedades de forma distinta. En Estados Unidos le llaman como paradoja hispánica. Tienen mucho mayor prevalencia que los blancos para enfermedad renal crónica, pero ya una vez entrado en hemodiálisis se mueren mucho más los blancos y los hispanos viven más. Si esta hipótesis de la oligonefronía es verdad, eso significaría que llegan antes a hemodiálisis, pero llegan cardiovascularmente más sanos. Y eso tiene toda la lógica. De tal manera que si tú tienes unos riñones normales, vas a tardar mucho tiempo en desarrollar problemas de albuminuria y tasa de filtrado baja. Pero empiezas a bajar un poco la masa renal y van a empezar estos fenómenos de compensación, primero con una hiperfiltración y después con una aparición
lenta de microalbúmina. Pero si esto es mucho, por supuesto que la presencia de hiperfiltración va a ser mucho antes y la albuminuria también. Como conclusiones, la enfermedad renal crónica terminal en Aguascalientes tiene la incidencia más alta del mundo entre 20 y 44 años. Los programas de tamizaje pueden detectar adolescentes con enfermedad renal crónica temprana. Las características histopatológicas sugieren que la causa es un bajo número de nefronas al nacimiento. Las causas del bajo número de nefronas al nacimiento se están estudiando, ambientales, nutricionales, genéticas. El impacto del capital social en la salud debe ser medido y posteriormente tratar de modificar. Estamos muy lejos de ir por un buen camino. Esto que les acabo de presentar es un camino de 6 años y, por favor, no quiero que se termine como una anécdota, como Checo Pérez o como Hugo Sánchez o como Ana Gabriela Guevara, ¿no? Oye, pues son esfuerzos particulares de gente buena que se junta en un momento dado de la historia, se termina esa gente y ya pum, se desaparece. No obedece a un sistema. El registro estatal de enfermedad renal crónica no está financiado y no es obligatorio. Me encontré con unos tipazos del Seguro Social y del ISSSTE que nos dan los datos de forma que entienden que es importante, pero no podemos hacer que sea obligatorio ni financiado. Si eso no sucede, eso va a desaparecer en cualquier momento. El tamizaje no es política pública y no tiene financiamiento. Este año no se hizo tamizaje. De hecho, mi esperanza es que se haga tamizaje en el segundo semestre de escolar. La salud debe obedecer al bien mayor de la sociedad a largo plazo y no planes cortos con fines políticos. Y ojalá que lleguemos a una salud que es fascinante, provocador, y creo que es a donde se dirige todo esto. Ese esfuerzo innumerable, me hace falta actualizar fotografías de toda la gente buena que me he topado en el camino. Muchísimas gracias por decir nombres. Tengo que decirlo, Carmen del laboratorio del Hospital Hidalgo, Elba del laboratorio campestre, Katy que está presente y por supuesto de excelente gusto, doctor, que le reconoció a su familia, mi esposa que me está acompañando. Por supuesto que sin ella esto no sería realidad y mi serendipia se debió a ella que me trajo de regreso a Aguascalientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rola. Muy interesante todo el trabajo que están desarrollando. De parte del comité organizador, le agradecemos su excelente ponencia y le hacemos unos pequeños recuerdos, entre ellos un vino de aquí de Aguascalientes. Excelente, gracias. Muchas gracias. Doctor. Doctor, muchísimas gracias por esta brillante presentación del trabajo que están haciendo. Recordarás cuando hace un año que concretamos tu participación, te comenté lo que estábamos haciendo en la Ribera de Chapala y que coincide mucho, y ahora veo, tenías toda la razón, estás cambiando el paradigma de lo que hay que hacer. Hay que agradecer a las compañías que están apoyándote. Yo creo que la industria, ahora nos comprometemos a que hagamos más trabajos, porque algo está pasando. Lo mismo sucede ahí en la Ribera de Chapala. Los niños entre sexto de primaria y tercero de secundaria están haciendo insuficiencia renal, no atribuible a ningún factor específico. Así como tú mencionas, se estudió metales pesados, órganos fosforados, incluso hay una importante endogamia que puede estar también siendo un factor adicional. El tema de la alimentación es hiperproteica, el pescado casi todo lo comen y se lo toman con refrescos de cola, que sabemos que tiene los efectos que hace contra. Ojalá que metales pesados, órganos fosforados, incluso hay una